El nombre del concepto completo es desarrollo sustentable, ¿no? O sea, la responsabilidad del reciclaje o del desecho recae en el consumidor y le cuesta al consumidor, en donde las personas tienen que vivir entre montañas de ropa que es prácticamente basura. Lo llevo un paso más allá y hablo de la sostenibilidad de la vida, porque para mí hay una lógica que va más allá, que te está hablando de, es que si el agua se acaba, o sea, olvídate del profit. Creo que a veces es un error que cometemos, creer que del otro lado del charco o el pasto se ve más verde del otro lado, ¿no? O sea, allá no está la llave que abre este candado. Amigos, amigas, bienvenidos a una emisión más de Charla entre Líderes. El día de hoy hablaremos sobre lo que es la sostenibilidad y la relación que ésta tiene con la sustentabilidad. El enfoque que las nuevas generaciones le están dando a este concepto y por qué es tan importante. Tendremos un programa lleno de matices, una discusión, digamos, generacional por la brecha que hay entre el que entrevista y la entrevistada. Y una discusión sobre los enfoques desde el punto de vista de la vieja escuela y la nueva escuela. Para esto nos acompaña la licenciada Andrea Fernanda Nieto Tapia, quien estudió la carrera de Diseño Industrial en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y que ahora se encuentra haciendo una maestría a nivel internacional en Transición, Innovación y Entornos Sostenibles. Andy, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por el espacio. Andy, platícanos. Antes de ir un poquito más allá de lo que es el concepto del programa, del tema medular, platícanos quién es Andrea, de dónde viene, para conocerte un poquito. Vale, pues muchas gracias por tenerme aquí y pues lo que digo, siempre me cuesta trabajo presentarme, como que no quiero ser la típica que dice, ay, pues soy tal y nací en tal. Entonces me ando inventando cosas de cómo presentarme y ahora tengo uno que es diseñadora a veces y bruja siempre, porque yo digo que soy bruja y de hecho estoy ahí como en un proceso de politizar el por qué soy bruja, entonces bueno, si te quieres, lo voy a preguntar, al rato bueno. hablaremos de eso. Y pues bueno, sí, ya como lo mencionaste, soy diseñadora industrial, pues porque siempre me he sentido un alma creativa, un alma inquieta y creo que en el diseño encontré un espacio profesional para poder pues ser esa parte de mí. Y pues lo que comentas de la maestría, en este afán de querer seguir entendiendo al mundo desde otras perspectivas, fue que me empecé a meter en todo este tema del diseño de los sistemas y donde encontré mucha resonancia fue en el concepto de sostenibilidad. Y la verdad es que aquí en mis primeros pasos laborales pues no encontré mucho esa mentalidad, entonces decidí buscar otros rumbos y fue que apliqué a este máster que estoy haciendo, que es un máster que la Comisión Europea da una beca que se llama Erasmus Mundus, es una convocatoria que está abierta a todo el mundo y dentro de esa base de datos de convocatorias de becas encontré la maestría en Transición, Innovación y Entornos Sostenibles, que pues consta de un programa de movilidad entre 4 universidades de la Unión Europea, en donde empezamos como a entender qué es el concepto de sostenibilidad, por qué el mundo lo está persiguiendo y digamos que se hace en 4 etapas. Primero en la Universidad de Lisboa, en donde lo hacemos más desde los estudios socioculturales para entender por qué el mundo funciona así, por ejemplo, cuáles son las principales tecnologías que hoy marcan la pauta del mundo. Después nos fuimos para Dublín, en donde empezamos a entender la información, la comunicación y cómo eso interfiere en cómo nos estamos desarrollando como mundo. Y después vamos a ir a Polonia, que bueno, estoy a la mitad ahora de ese máster, entonces me falta todavía un año en el que ya nos vamos a internar más en la teoría de los sistemas y en un poco empezar a entender por qué es necesaria una innovación para una transición hacia lo que queremos que es la sostenibilidad. Entonces, bueno, también nos podemos ir metiendo más en esos conceptos y a qué se refieren, pero bueno, ahí esa es un poco la explicación, el intro. Oye, está muy interesante.
me llama la atención que estudias diseño industrial y después dices, ¿sabes qué? Me quiero meter en una maestría donde veamos sostenibilidad, ¿no? Vamos a hablar más adelante de este concepto. ¿Por qué meterte en una maestría de sostenibilidad cuando... Desde el diseño. Pues estás en la parte del diseño. Creo entenderlo, pero quiero ver tu punto de vista. Claro, bueno, pues creo que para responder esta pregunta tengo que como que conceptualizar un poquito a qué se refiere el diseño, ¿no? Porque creo que en nuestro imaginario el diseño es hacer que las cosas se vean bonitas o diseñar un producto, pero bueno, en realidad yo diría que el diseño es una disciplina con muchas metodologías que lo que hacen es fomentar un proceso de creación, ¿no? Entonces, con las distintas metodologías que usa el diseño, tú puedes identificar una problemática, entender esa problemática, cuáles son los agentes que están implicados y entonces proponer una alternativa desde la ideación para esa problemática. Y eso se puede aplicar literalmente a cualquier cosa, o sea, lo puedes aplicar al diseño de un auto, lo puedes aplicar al diseño de un servicio, de un sistema. Entonces creo que en este momento se está tratando de como legitimizar el diseño como una metodología para poder fomentar la innovación y la creación de alternativas. Entonces, desde ahí es que hace un match muy bueno con la sostenibilidad, porque justamente para poder llegar a ese mundo que no se está autodestruyendo, pues es necesario empezar a encontrar alternativas dentro de lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo producimos, etcétera. Entonces, ese es más o menos el cómo yo vinculo ambas cosas. Ok. Para poder extender un poquito más la pregunta, vamos a hablar, ¿qué es sostenibilidad? Se ha hablado mucho, creo que el tema antes del que mucho se hablaba era de la sustentabilidad, ¿no? Y bueno, hay que ser una empresa sustentable, hay que ser sustentables en casa. Y me gustaría que aclaráramos la diferencia en sustentabilidad y sostenibilidad. Claro. Sé que gente se llega a confundir mucho porque en inglés sostenibilidad es sustainability y podría ser que mucha gente dice, bueno, pues sustainability es entonces sustentabilidad, siendo que son dos conceptos que creo que están ligados, pero que son diferentes. Sí. Entonces, platícanos qué es la sostenibilidad. Bueno, pues si me voy muy conceptual y muy así como de tecnicismos, me paras, porque... Pero bueno. No, ¿cómo va? Vale. Como si se lo platicaras a tus amigos. Bueno, no es que a mis amigos ni les platico. Pero bueno. Bueno, haz de cuenta que soy tu amigo. Pues mira, yo creo que es importante entender que el concepto completo, el nombre del concepto completo es desarrollo sustentable, ¿no? O sea, desde ahí empieza como a generarse una idea de la sustentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que primero se empieza desde el lado de la industria a darse cuenta de que hay un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces empezamos a decir cómo reducimos ese impacto negativo y qué prácticas podemos utilizar para no dañar al medio ambiente, que al final es nuestra materia prima. Entonces, pues ahí como que nos jode un poco el proceso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se empiezan a hacer acciones para mitigar un daño ambiental, pero sustentando los mismos procesos que ya existen. ¿Qué pasa? Que después se habla del desarrollo sostenible, que lo más sonado fue cuando se firma la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y que dicen, bueno, estas son todas nuestras problemáticas globales y estas son todas las cosas que tenemos que atender como mundo, ¿no? Entonces, desde ahí se empieza a ampliar ese campo de visión de desde dónde tenemos que cambiar nuestras prácticas y se empieza a entender que hay un impacto social, un impacto medioambiental y obviamente se tiene que seguir manteniendo la economía, ¿no? O sea, el generar un capital, el seguir produciendo. Entonces creo que la principal diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad es los factores que tú tienes considerados dentro de tu estrategia, ¿no? Entonces, si estás hablando solamente de sustentabilidad, pues muy probablemente no estés considerando el impacto social que tienes, tanto dentro, por ejemplo, si lo trasladamos a la empresa, dentro o fuera de la empresa.
Y para mí hay que también subrayar que esto va acompañado del concepto de desarrollo, ¿no? Entonces sigue entendiéndose dentro de lógicas del desarrollo, de la producción, capitalistas, etcétera. Yo pienso que hay un concepto que todavía va más allá del desarrollo sustentable y del desarrollo sostenible, que es el concepto de la sostenibilidad de la vida. La sostenibilidad de la vida se basa un poco más en no es que dejes de lado la economía, sino es que dejas de lado una lógica de producción capitalista. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Solo porque es importante empezar a también ver otras alternativas, también desde cómo producimos y desde cómo entendemos la forma en la que consumimos. Porque el desarrollo sustentable o sostenible sigue entendiendo esas lógicas. Entonces, para mí, incluso la sostenibilidad ya va todavía un paso más para allá. Te voy a interrumpir ahí. Sí, sí. Entonces, vamos a entender la sustentabilidad. Uh-huh. Es prácticamente un ejemplo práctico, ¿no? Estamos talando bosques uh-huh. y estamos reforestando. Uh-huh. Sostenibilidad es que la tasa de tala sea uh-huh. menor uh-huh. a la tasa de reforestación. Sí. O sea, si tú te pasas de lanza talando, sí, y no puedes ir reforestando, uh-huh. pues nunca vas a ser sostenible, entonces, sí. Sustentable. Uh-huh. Entonces lo que tienes que hacer es talar menos de lo que, uh-huh. de lo que puedes tú regenerar como, uh-huh. como recurso. Uh-huh. Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de tres factores uh-huh. ya importantes, uh-huh. que es la parte económica, uh-huh. la parte humana o social, uh-huh. y la parte ambiental. Uh-huh. Entonces, vamos a hablar que la parte ambiental de la sostenibilidad, uh-huh. pues la define la sustentabilidad. Quiero uh-huh. pensar que la sustentabilidad es una parte de la sostenibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, cuando tú hablas de los otros dos factores, uh-huh. es cuando ya empiezas a meter, quiero pensar en un ejemplo, uh-huh. podemos decir que si yo me dedico a diseñar tenis uh-huh. y la suela la quiero hacer uh-huh. de llantas, uh-huh. del caucho que sale de las llantas. Sí, sí. Entonces ahí estoy manejando mi concepto sustentable, ¿no? Sí, sí. Ya diseñé mi equipo, uh-huh. perdón, mi tenis, uh-huh. ya lo hice, uh-huh. ya cubrí el primer factor. Uh-huh. Después el factor económico, financiero, pues es obviamente lo que yo voy a obtener por esos tenis cuando los empiece a comercializar. Exacto. Y la parte social, ¿qué pasa? Podemos decir, por ejemplo, hoy en día, algo que es un poco difícil en la sociedad es cómo readaptamos o reinstalamos, porque la parte de readaptación tal vez es la parte de la gente que está directamente en la cárcel. Ahí hacen este proceso que, bueno, no me quiero meter en detalles qué tan bueno o tan malo es, pero una vez que salen de la cárcel hay que reinsertarlos a la sociedad, y muchas veces es muy difícil por N factores. Pero si yo empiezo a contratar a esa gente para que produzca estos tenis, apoyándolos obviamente con un salario digno, con todo lo que esto implica, entonces estoy apoyando a la sociedad, reinsertando a la gente, o recibiendo a la gente que sale de la cárcel en mi empresa. Estoy usando la parte ambiental, usando llantas que ya están usadas, que hoy en día el tema de llantas es una contaminación brutal. Y financiero, porque obviamente estoy comercializando ese producto. Podemos decir que con esos ejemplos defino lo que es sostenibilidad. Sí, estás definiendo la parte del desarrollo sustentable y la parte de desarrollo sostenible dentro de la empresa. Yo creo que también ya nos toca irnos un poco más a la profundidad de las problemáticas, ¿no? O sea, porque creo que ahora se está dando dentro de la industria principalmente una técnica que se llama el famoso washing, ¿no? Entonces es como una forma de blanquear mis técnicas para yo parecer una industria sostenible a partir de hacer pequeñas acciones que parezca que tengan un impacto.
pero nada más es para yo poder seguir produciendo y sacando mis productos con el mismo ritmo con el que lo sigo haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te voy a poner como un contraejemplo, que es la industria de la moda, ¿no? Que para mí es la industria, bueno, no para mí, en general, o sea, es una de las industrias más contaminantes, pero para mí es un ejemplo perfecto de cómo se puede llegar a dejar de lado muchos aspectos desde la sostenibilidad que también son muy relevantes. Por ejemplo, ahora ya te venden pues todas las prendas de ropa de fibras recicladas, ¿no? Entonces ahora ya pues puedes... ya no es porque es que es contaminante, ya no puedes, sería contaminante. No, pero es que ya puedes, o sea, comprar en Zara 3 veces más caro la misma playera de algodón que te comprabas antes, pero ahora te la venden más cara porque es de algodón reciclado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de estas prácticas, para mí, hay algunos flaws que creo que hay que identificar. No, es que termina, porque ahí me llama la atención. Tocaste un punto medular. Ya. Uno es que la responsabilidad del reciclaje o del desecho recae en el consumidor y le cuesta al consumidor. Es lo que te iba a decir. O sea, ahí, ¿por qué esa parte no se llega de alguna forma a regular? O a lo mejor ya se está regulando. ¿Por qué? Porque si yo voy y compro la playera de fibras naturales, orgánicas, me va a costar 2 veces lo que me cuesta una de algodón. Exacto. Entonces, entiendo cuando son fibras naturales, vamos a llamarle. ¿Por qué? Porque no son fibras reciclables. Voy a aclarar esta diferencia. A lo mejor la parte de que es natural, porque el proceso de producirla, de hacerla crecer, de toda esta parte, es más caro y eso encarece. A lo mejor no me voy a meter con las fibras, pero con lo que es de reciclaje también muchas veces es más caro que lo que viene nuevo. Claro. Entonces, ¿por qué buscamos? Y te lo pregunto, no tanto porque tengas la respuesta absoluta, sino porque tú estás más metida en ese medio. Tú has tenido la oportunidad también de ver cómo está funcionando en otros países. Ya me dirás si en otros países también sucede lo mismo, que es más caro. Porque sí, o sea, la sostenibilidad viene... Hablaste de la ONU, acuerdos internacionales. Pero ¿dónde queda el precio? ¿Dónde queda el incentivo al consumidor? Pues para comprar todo este tipo de cosas, porque al final del día tenemos que verlo global, internacional y local. ¿No? Internacional, probablemente hay países donde el valor adquisitivo pues es más alto, es más fácil, y si lo localizo en México, bueno, con la situación que tenemos, ahí está, vas a un mercado y encuentras unas chanclas o supermercado que son de plástico, que no es reciclable, que son nuevos y me cuestan, vamos a llamarle 100 pesos, y después llegan y me venden unas reciclables que para Greenpeace o para cualquier otra cosa, y con esto vas a cooperar al medio ambiente, pero te van a costar 130 pesos, pues obviamente mucha gente va a decir, me voy por las de 100. Y 100 no porque es el valor real de la pieza, o sea, por hacer un número redondo, ¿no? Entonces, ¿cómo regulamos eso? ¿O qué se toca en algún momento esa parte? Porque la parte obviamente es bonita, pero... Claro. Pues sí, es un poco lo que te comentaba. Al final, para que una persona decida sí comprarte una prenda overpriced de 3 veces más lo que le costaría una prenda que no es de algodón reciclado, es porque hay un marketing detrás muy fuerte. O sea, hay como una campaña global, específicamente desde el fast fashion, hay una campaña global que pone al consumidor como el responsable de las consecuencias de lo que ha venido teniendo la producción excesiva de ropa. Entonces, ¿por qué para mí eso es problemático y por qué creo que más personas que les gusta comprar en estas tiendas de fast fashion deberían de estar conscientes de esto?
Porque si tú revisas la política de sostenibilidad de Prada, ¿no? Que fue una de las que apenas sacó, y se ve que es un PDF hermoso que te explica miles de cosas de la política sostenible de Prada. Se ve que hay millones de euros invertidos en esa política, pero en ninguno de sus puntos toca los vertederos de ropa que hay en distintos países del mundo, en donde las personas tienen que vivir entre montañas de ropa que es prácticamente basura, pero que también podría estar nueva, que al final, no sé si tú sabías que cuando tú regresas una prenda de ropa por internet, o sea, la pediste, no te quedó y la regresas. Es más caro el proceso de regresarla a tienda que de tirarlo a la basura. Entonces, automáticamente todas las piezas que se regresan se van a la basura. Esto está generando vertederos de montañas de basura en donde la gente tiene que vivir. Prada, en su política de sostenibilidad, ni siquiera lo menciona. Pero esa parte hasta ahí estamos nada más en sustentabilidad, ¿no? No, para mí, porque Prada dentro de su política habla de equidad de género en el ambiente laboral, de procesos sustentables de reciclaje, de materiales nuevos, innovativos. Abarca todo. Exacto. Y lo monta así, como sostenibilidad. Pero tú me hablas de Prada. Sí, bueno, porque me leí la política que de si ella. Es Prada, digo, no nada más por Prada, o sea, pero si hablamos de que recae sobre el consumidor, entonces la sostenibilidad es una cuestión fifí, dijeran por ahí, o sea, para gente con recursos. Bueno, yo siempre he creído que lo eco-friendly viene desde un privilegio muy fuerte, o sea, sí, por supuesto que en eso sí creo que el hecho de que nosotras podamos decidir comprar un tenedor que cuesta 20 pesos más porque está hecho de aguacate, pues sí viene desde una lógica que tienes el poder adquisitivo para hacerlo. Pero a mí lo que me preocupa... Pero no es controvertido. O sea, por un lado queremos mejorar el mundo, por un lado queremos, y desde todos los aspectos, mejorar el mundo porque quieres apoyar a la sociedad, pues en tus políticas de contratación, en tus políticas de ambiente laboral, porque quieres mejorar al mundo, pues no contaminante, pero como que el factor financiero, digo, para la empresa está bien, pero como que se rompe, ¿no? Porque estás diciendo, o bueno, estamos diciendo la política, ¿no, Andrea? Que pues si no tienes mucho dinero, pues olvídate de ser sostenible. Eso me preocupa. O sea, simplemente en México, de 130 millones, que ya son 120 millones de gente, pues ¿qué porcentaje va a estar ahí? Bueno, es que aquí nos estamos metiendo en terrenos peligrosos, pero es que lo que yo te estoy hablando es el marketeo de la sostenibilidad desde una industria como la moda, que también la puedes traducir a la automotriz o la puedes introducir a cualquier industria extractivista, etcétera, ¿no? Es como yo te marketeo que yo soy una industria sostenible porque estoy tomando estas y estas acciones, pero sí dejo de lado aquellas acciones que van a tener una influencia negativa en mi cadena de suministro. Vuelvo a Prada. Obviamente no se va a poner a arreglar el tema de los vertederos de ropa, porque eso le costaría muchísimo dinero y le costaría muchísima responsabilidad y aceptar que sí, hemos estado tirando ropa a la basura como si no nos importara durante todos estos años. Y eso es algo que la industria en este momento no está siendo responsable. Al menos estoy hablando de industrias de gran escala multinacionales. Sí pienso que hay otra forma de hacer economía y de producir que está cambiando esas lógicas. Pero entonces me estás diciendo que tenemos dos lados de la moneda. Sí. O sea, Prada se preocupa por ser sostenible hacia adentro. Con mis procesos, con mi ambiente laboral, por decir algo, va mucho más allá de la parte social. Con mi parte sustentable. Pero lo que pase hacia adelante con el consumidor a mí me da igual. Exacto. ¿No? Porque al final es una fachada. Pero también no sería un poquito como... Pues sí, como una fachada, porque si no me interesan los vertederos, es como si yo me quiero certificar en calidad, ¿sale? Y yo digo, voy a certificar en calidad, voy a sacar puras piezas buenas, pero por cada pieza buena tengo que tirar 3. Entonces, pues sí, mando calidad, pero me está costando muchísimo. Exacto. Entonces,
esa parte, ¿por qué no se regula? ¿O no está regulada? ¿O si está regulada no la toman en cuenta? Bueno, en cuanto a regulada, ¿te refieres a si hay como certificaciones internacionales, si hay alguna política pública o qué te refieres con regulación? Me voy un paso atrás porque creo que no lo comenté. Por ejemplo, existe la certificación de una empresa socialmente responsable. No es lo mismo, ¿sale? Existe la certificación de ISO para una empresa en estándares de calidad. ¿Qué empuja a una empresa a ser sostenible? O sea, hay algo que te diga o que veamos hacia adelante que tienes que tener una certificación. Por ejemplo, ISO 14000 o 14001. ISO lo que te dice es, bueno, tú tienes que tener ciertos procesos dentro de tu empresa para que yo te pueda certificar. Entonces, por ese lado, yo lo tengo que cumplir si tengo que tener si quiero tener la certificación. Y tú podrás decir, bueno, pues yo no la quiero tener y no lo cumplo. Pero muchos de mis clientes ya me dicen, si tú no tienes esa certificación, yo no te compro. Claro. Entonces ahí se empieza a cerrar de alguna forma un poco el ciclo. ¿Por qué? Porque aunque yo no quiera, no voy a poder vender si no estoy certificado. Claro. ¿Sale? Y si me quiero certificar, pues tengo que tener una política de cómo reciclo el agua, de que tenga a lo mejor paneles solares, etc. Entonces, si esto yo lo traslado a la sostenibilidad, ¿qué empuja a las empresas a ser sostenible hoy en día? ¿Hay ese ciclo o se prevé que a futuro venga? ¿Cómo funciona? ¿O por qué tendría que ser fuera de la conciencia del consumidor, no? No. De la conciencia de la empresa. ¿Por qué? ¿Qué me podría mover allá? Porque la verdad es que no todos son conscientes. Sí, claro. Bueno, Sí conozco una certificación de la cual podemos hablar específicamente que empuja a las empresas a tener estos estándares de los que hablas, pero primero también quiero decir que para mí, desde mi análisis, hay dos razones específicas. Una, el consumidor te lo va a exigir, aunque tú puedas hacer estrategias de marketing que al final acaben poniendo el costo de tu sostenibilidad en el consumidor sí te lo está exigiendo. Y dos, el hecho de que la crisis climática, la crisis ambiental, o sea, que se nos está acabando el recurso natural, no es broma. O sea, al final tu materia prima se va a acabar, se puede acabar lo principal con lo que produces, tu producto, y te puedes ir a la quiebra. Y yo creo que con todo esto de los futuros y Shell prediciendo todo lo que va a pasar, creo que las industrias están bastante, al menos las multinacionales grandes, están bastante cerca de esa información que te dice, no, hermano, se te va a acabar. O sea, se te va a acabar el producto si tú sigues, por ejemplo, minando la tierra de esa forma. Entonces creo que esas dos fenómenos globales que suceden, un tipo de conciencia desde el consumidor y el hecho de que el mundo se está acabando, puede que haya ahí incentivos. Y después, claro que una de las principales, certificaciones que encontré que se enfocan en estos temas de sostenibilidad desde el enfoque social, ambiental, económico, es una que se llama B Certified Corporations, que no sé si la has escuchado, pero es una certificación que nace justamente para medir no solamente el impacto que tienes hacia el medio ambiente, lo que haces con tu materia prima y con tus desechos, sino también la gobernanza y la transparencia dentro de tu empresa. Y todo esto tiene que ser demostrable, y de hecho una vez que tú te certificas como B Corporation, todo esto queda completamente transparente. O sea, ¿Quién la otorga? ¿Es europea? Es internacional y se llama así, B Certified Corporation. Tienen unos estatutos muy específicos, o sea, no me lo sé, pero una vez que entras a la página web tienen estatutos muy específicos para las multinacionales, pero la verdad es que la mayoría de su database es empresas pequeñas, empresas de emprendimiento. Es relativamente nueva, pero yo creo que las exigencias que ponen desde que estés apegado a la economía circular, que tengas una cadena de valor que entiende todos tus procesos, y que también internamente desde la transparencia, la gobernanza, la equidad, etcétera, estés trabajando, pues sí creo que pone unos estándares complicados, porque es lo que te decía, es como salirte de una lógica de una multinacional. Entonces es rediseñar el cómo eres y cómo te entiendes como industria.
en parte ahí entra tu carrera, ¿no? Sí, bueno, en parte. Aquí entre pero aquí a lo que voy es, yo sé que es meterse en terrenos y arenas movedizas tal vez, pero lo tengo que preguntar. Lo tengo que preguntar porque estamos en un país donde, lo decía hace rato, ¿no? La mayor parte de la población no lo puede absorber. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Como empresa, o sea, yo puedo ver los dos lados de la moneda. Hoy en día, yo dirijo una empresa y, perdón que tome el caso personal, pero sí lo tengo que comentar por mi postura. Yo dirijo una empresa en la que definitivamente buscamos ser lo más que podamos, no puedo decir 100% porque es difícil, pero tratamos de acercarnos al 100% de ser sustentables, sostenibles, ¿sale? ¿Y por qué hago este antecedente? Porque por el otro lado, por este lado, sí pongo mi granito de arena, porque sé que con la pregunta que te voy a hacer, me vas a contestar, bueno, es que todos tenemos que, o me puedes contestar, poner nuestro granito de arena. O sea, sí estoy de acuerdo con esa parte, pero va más allá mi pregunta. ¿Cómo es que logramos salirnos de las grandes corporaciones? Porque cuando hablas de las grandes corporaciones, sí lo entiendo, tienen todos los recursos para hacerlo, tienen un departamento dedicado a eso, no es una persona, sino es un departamento muy grande, y porque obviamente siempre pues también quieren vender, que se preocupan por el planeta, que se preocupan por la humanidad, o sea, toda esta parte bonita de la sostenibilidad, ¿no? Así como que no quiero decirle la parte del cuento de hadas porque sé que me van a salir muchos haters, pero es la realidad, o sea, es la parte bonita de la definición y lo que estoy haciendo. Pero me quiero ir a la parte donde ya lo tenemos que aterrizar y vuelvo a México. Pues definitivamente habrá muchas empresas transnacionales acá que lo pueden hacer, pero hay miles que no lo pueden hacer y que no lo pueden ni siquiera el consumidor sustentar. Entonces, yendo un poquito más allá de la definición, ¿qué crees que es lo que podemos hacer para empezar a lograrlo? ¿Tú te estás preparando para eso? O sea, Andrea, ¿cómo se ve el día que regrese si es que llega a regresar? Porque a lo mejor a la mitad del proceso te dices, ¿sabes qué? Ya no regreso porque sale algo muy padre y todo. Y qué bueno, me daría mucho gusto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que, voy a hablar sin meterme en niveles sociales por áreas aquí en el país, pero ¿qué podemos hacer para que la gente que tiene pocos recursos pueda entrar en este tipo de programas? Bueno, digo, se me sigue complicando la parte, ¿no? Es que yo creo que yo lo veo desde otro enfoque. O sea, yo no veo en cómo entras tú a la misma lógica capitalista de la sostenibilidad a ti que no te alcanza. Yo no lo veo así. Para mí, como que se abre todavía más. Ese es mi problema, porque ahora mi scope se va abriendo mucho más y voy haciendo conexiones entre fenómenos y cosas que pasan que a veces son difíciles de materializar y de entender. Pero para mí, el simple hecho de la marginalización y de que haya personas que ganan en una semana lo que cuesta una blusa, pues eso ya es completamente insostenible, ¿no? O sea, a nivel global, a nivel local, es insostenible. Pero también creo que a veces tenemos como esta tendencia a imponer un estilo de vida que, o sea, nosotras desde pues todo lo que nos caracteriza, desde la clase, la raza, etcétera, los privilegios, creemos que es lo mejor, ¿no? Entonces, yo sí diría, al menos en Latinoamérica, hay demasiados espacios, demasiadas comunidades viviendo en lógicas 10 veces más sostenibles desde el concepto que te comentaba de la sostenibilidad de la vida y que no necesariamente tienen el poder adquisitivo que nosotros entendemos. Entonces, para mí sería, bueno, primero, ¿en dónde nos vamos a ubicar?
Y si nos vamos a ubicar en la ciudad, si nos vamos a ubicar en la comunidad que está junto a la industria, vamos a hablar del país, de México. Bueno, claro, de México, pero ¿de dónde? Porque también no es lo mismo el norte, que es un espacio súper industrializado, al sur, ¿no? Que ha sido de años la lucha por la tierra y el territorio. Quiero hablar de todo. Entonces, porque el concepto sostenible aplica para todos, ¿no? Sí, el concepto sostenible aplica para todos, pero por eso yo lo llevo un paso más allá y hablo de la sostenibilidad de la vida, porque para mí hay una lógica que va más allá, que te está hablando de, es que si el agua se acaba, o sea, olvídate del profit, hermano, olvídate de todo lo que tú entiendes. Si no hay agua, no hay existencia, no hay vida. Y yo sé que esto puede sonar como así tipo plan ambientalista que abraza árboles, pero es que si nosotras nos empezamos a meter a la idea que si un día se acaba el agua y que lo que nosotras estamos haciendo es perjudicial para el agua, al menos vamos a empezar a que nuestras acciones y nuestras ideas y nuestras alternativas vengan desde esa premisa. No necesariamente vengan desde la premisa de tenemos que sostener este sistema como lo conocemos y nuestra producción como la conocemos. Ahora, esto yo sé que está como que muy complejo, muy abstracto y es difícil de aterrizar. Pero sí pienso que, por ejemplo, desde las empresas, o sea, muchas veces desde lo privado no se quiere incidir en lo público, ¿no? Desde empresas yo no puedo apoyar acciones políticas, ¿no? No puedo tener como ese stand político, me pongo en la neutralidad. Para mí eso es bastante complicado, porque yo digo, si tú eres una empresa, si tú eres una industria que vive de la mano de obra de la comunidad y a ti no te están preocupando las problemáticas sociales de esa comunidad y tú no estás desviando tu dinero para que eso que tienes como empresa y capital, no lo estás desviando para atender esas problemáticas sociales que sí tienen un tinte político, pero cuando me refiero a lo político desde los partidos políticos, sino me refiero a lo político desde todo lo que hacemos los seres humanos que tiene una incidencia en la sociedad. Si tú como empresa no estás haciendo eso, creo que también como empresa pequeña, o sea, no te estoy hablando de... Sí, no, grande corporación. Exacto. Si no lo estás haciendo, si no te estás metiendo a tu comunidad, entonces a mí me está quedando algo de ver, porque yo sí confío mucho en las alianzas de lo público social, de lo público privado, y de que desde ahí podemos ir, o sea, igual y tú no puedes asegurar que la persona que trabaja en la empresa en la que tú también trabajas pueda pagar esto que hace Prada, ¿no? Igual a esa persona ni siquiera le interesa comprar cosas de Prada, pero tú sí puedes aterrizarlo a derechos laborales, claro, a trabajo justo. O sea, creo que al final es siempre tener el scope, siempre tener el sistema en la mente, pero después también ir encontrando esos nodos en los que nosotros tenemos incidencia y desde ahí activar. Y pues un sistema así está conectado el uno con el otro. Entonces vas activando cosas y se van viendo cambios a nivel más grande. O por ejemplo, todas las empresas de Puebla que en algún momento tiraron sus residuos al Atoyac, hoy tendrían que estar limpiando el río. O sea, hoy en serio tendrán que estar poniendo todo su dinero que puedan destinar a limpiar ese río. Ese río tendremos que poder meternos todas a nadar, ¿no? Entonces, para mí no es tan difícil, solamente que sí son acciones pequeñas, son acciones probablemente con un tinte político controversial para la empresa que siempre se sostiene en lo neutral, y muy probablemente no son esas que te hacen crecer las ventas porque no dicen en grande eco-friendly, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando. No, sí te explicas. Yo hablo de la parte de la venta porque es uno de los factores de la sostenibilidad. Entiendo lo que me dices de sostenibilidad de vida. Lo que me estás diciendo, o lo entiendo, es que hace falta más cultura sostenible, ¿no? O educación sostenible, si lo puedo decir de esa forma, o sobre sostenibilidad. Creo que entiendo mucho que debemos de trabajar desde nuestra trinchera para que esto suceda. Pero como empresas es difícil, ¿no? Claro, sí. Es bastante complicado. O sea, es difícil si la cabeza no está convencida. Porque si la cabeza está convencida no es difícil. De hecho, es muy fácil. Estoy de acuerdo. Y es muy fácil porque cuando tú logras hablar con todo ese grupo que trabaja ahí y los logras convencer de esos beneficios, entonces empiezan a haber cambios que a veces no te imaginarías. Claro.
La pregunta aquí es, no sé qué tan involucrada estés en lo que hoy México como país esté haciendo dentro de esta... En términos de sostenibilidad, ¿no? Ya. Y no lo digo con un tinte político. Ajá. Este no es un programa de política, ajá, sino con un tinte de dónde nos podemos acercar. Hay algunas, uno que está haciendo y la otra, si hay algunas asociaciones, empresas, fundaciones que puedan apoyar, pero sosteniblemente, no sustentable. Porque ya. Quiero abarcar el concepto global. Ya, ok. Bueno, México tristemente hoy en día no tiene políticas públicas sostenibles. O sea, realmente muchas de las obras y acciones que se están llevando a cabo pues son contraproducentes para el entorno. Creo que sí podría haber desde, por ejemplo, la academia mucho esfuerzo para intentar regresar y legitimizar lógicas que vienen más desde las comunidades de pueblos originarios, ¿no? Lógicas de vivo con la tierra y el territorio y me entiendo desde ahí porque sé que estoy conectada con un sistema que me da alimento, que depende del clima, ¿qué tal? Entonces, a mí eso es lo que más me interesa desde Latinoamérica. O sea, de hecho, justo en la academia europea creo que falta muchísimo esta lógica de cosmovisión entre las personas y cómo necesitamos el planeta y sus recursos y cómo también somos, o sea, afectamos esa tierra y esos recursos. Entonces, desde Latinoamérica hay como una pequeña resistencia creando, pues, conocimiento desde ahí. Pero después, si me preguntas cómo se traslada en términos de políticas públicas, pues es que yo no veo un puente. O sea, justamente ese es... Y bueno, claro, es una de las principales razones que estoy tratando de encontrar respuestas en otros lados, porque aquí no veo esos puentes. Y en cuanto a lo que me comentas de si hay asociaciones de tal, mira, la verdad es que no te puedo nombrar ahorita una, pero sí sé que, por ejemplo, hay hay dos consultoras que conozco, una se llama Cueponi y otra se llama Vicino, y esas dos consultoras son consultoras muy pequeñitas, y sí están intentando buscar metodologías distintas y de hecho meten el diseño en sus metodologías de investigación y de consultoría para ayudar a iniciativas y empresas pequeñas y medianas a poder justo crear estos puentes. Pero creo que hoy en día quizás se esté haciendo desde lo público, desde alguna municipalidad, pero no lo sé, no tengo un caso de estudio que ahorita te pueda decir, pero sí creo que hay una resistencia, es una resistencia que no está legitimizada porque muy probablemente venga de pueblos originarios, pero y sí hay como una alternativa desde las consultoras, desde el diseño, que va creciendo su paso hacia lo público social o lo privado público, etcétera. Tú estás ahorita en Europa estudiando, ya hiciste tu carrera, trabajaste, te vas a Europa por esta beca que nos platicas. ¿Hay algunos programas que ya hayas visto que se pueden implementar en México o apenas estás en esa fase? Programas... no sé, sistemas que se hagan, por ejemplo, es que está en Portugal, en Dublín, en España. Bueno, que ellos hagan en esta función de sostenibilidad que nosotros no y que podríamos traer. Bueno, voy a sonar un poco. No pienso que allá esté la respuesta, no pienso que allá está la llave que abre este candado. Pienso que de hecho... Bueno, tú lo dijiste, que por eso te fuiste buscando esas opciones. Exacto. Pero no las has encontrado. No, al contrario, me di cuenta de que allá no están. O sea, creo que a veces es un error que cometemos creer que el otro lado del charco o el pasto se ve más verde del otro lado, ¿no? O sea, allá no está la llave que abre este candado, pero sí definitivamente hay otros pensamientos, otras lógicas que ayudan al contrastarlas a encontrar respuestas. O sea, para responderte tu pregunta, te puedo explicar una rama de investigación que yo tuve en Dublín.
que se trataba, bueno, no sé si estás familiarizado con esta política pública de poner Wi-Fi en todo el país, y entonces hay como todo un despliegue desde la Guardia Nacional con CFE para llenar al país de Wi-Fi. Entonces, para mí esa es una política pública de mucho conflicto. ¿Por qué? Porque estás hablando de nuevas formas de militarizar al país, poniendo antenas para Wi-Fi en espacios en donde hay comunidades indígenas. ¿Estás hablando allá o estás hablando No, estoy hablando aquí de México. Ajá. Entonces... Bueno, ya dijiste indígenas, obviamente es ya de acá. Entonces, lo que pasa es que yo digo, esta política pública es muy conflictiva, va a propiciar la brecha digital de otras formas más allá del Wi-Fi, y ¿qué se puede hacer desde lo que yo, por ejemplo, he aprendido que son soluciones de participación ciudadana en mi máster? ¿Qué se podría hacer para esa política pública? Y yo lo que propongo en ese paper que hice fue un laboratorio de políticas públicas, y antes de tomar una decisión de la gestión de esa telecomunicación o la ubicación de esa telecomunicación, hay un diálogo entre lo que te decía, lo privado, lo público y lo social. ¿Por qué crees que es peligroso? Yo pienso que es peligroso por dos cosas. La primera es lo que te decía, este despliegue de la gestión de esta infraestructura de telecomunicación para el Wi-Fi está a manos de la Sedena. La Sedena, pues no sé si te enteraste de los Guacamaya Papers, donde le sacan a la Sedena que está haciendo espionaje gubernamental a todos los activistas. Dentro de los activistas están los de los pueblos originarios, el caso de Ayotzinapa, etc. Entonces yo digo, ok, le estás dando a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional, les estás dando la gestión de estas antenas por donde pasa información. La información hoy en día es el nuevo petróleo, ¿no? Famoso. Pero, por ejemplo, hoy la gestión, y no es que esté de acuerdo, simplemente hoy la gestión, o hasta hace algunos años, la gestión de estas antenas de Wi-Fi, pues es como los celulares, lo tenía todo Carlos Slim, ¿no? Sí, y eso también es igual de problemático, o sea, es de un monstruo a otro, o sea, exacto. ¿no? Pero a mí lo que sí me parece complicado es que ya salió a la luz que la Sedena utiliza la información que está en el internet para fichar y espiar activistas de tal y cual cosa, ¿no? Entonces, ahora le estás dando las herramientas desde gobierno para que monte toda la infraestructura a nivel... Pero te extraña que eso sea, digo, no es que esté de claro acuerdo, que no me extraña. Funciona, claro creo que no todos me los gobiernos funcionan así, Estados Unidos y Londres, bueno, Inglaterra, pero en caso específico Londres es la casa del Big Brother más grande que hay. Claro, y eso es muy malo, o sea, eso, no queremos que eso suceda, no queremos que empiece una vigilancia que aparte ahora esté facilitada por una política pública federal. Pero hoy en día existe, no es que no queramos, o sea, quita tú esa parte, hoy en día existe. Sí, pero lo que voy es a que justamente cómo ideamos alternativas, o sea, por eso te digo, allá la llave no está, la llave que viene aquí y te dice, mira, esto es lo que tienes que hacer para ser un país de primer mundo o lo que sea, eso no existe y nunca va a pasar, pero es sí creo esa que... parte, ¿no? Cultural, educativo. ¿A qué voy con cultural? Ajá. Y primero te interrumpí. ¿Por qué crees que México no sea un país de primer mundo? Sí, respuesta rápida. Es que es complejo, pero sí pienso que es pues por un orden de opresión específico que existe entre el sur global y el norte global. ¿Pero tú crees que es por eso? ¿Tú crees que no sí. es una cuestión también... cuando me refiero cultural no es porque seamos incultos o no incultos, sino porque, pues, híjole, no quiero sonar como político, pero cuando tú educas a tus hijos a hacer muchas cosas de bien, pues crecen con esa forma. Sí. Y cuando empiezan a tener puestos de decisión, es difícil que se corrompan. Y eso hace que un país crezca. Definición macro hecha en 2 segundos, ¿no? Porque realmente son muchas cosas. Sí, pero es que bueno, ahí estamos hablando como de un caso muy específico de yo crié a mis hijos con estos valores y eso viene desde mi subjetividad, ¿no? Pero es que así es la sostenibilidad hoy en día. Tienes que empezar desde ahí. Dices desde el individuo. No sé qué tan de acuerdo estoy con eso, porque al final yo creo que la sostenibilidad
no vale de nada desde un esfuerzo individual o individualista, vale más desde lo colectivo. No, entonces, completamente de acuerdo. No me refiero a que sea individualista, pero ¿qué es la colectividad? Es un grupo de individuos. Y si ese grupo de individuos de forma personal no están convencidos, pues va a ser difícil. A eso me refiero. Claro. Individual, empezando en que la persona que participa esté convencido para generar esa forma de colectividad y que pueda crecer. Pero es que yo creo que para que nosotros pudiéramos negar que en México eso no es viable, es porque ya hay espacios de colectividad. Por ejemplo, por eso yo, digamos que una de mis soluciones, una de mis alternativas a esta política pública eran los laboratorios de políticas. Porque para mí es como, si ni siquiera hay un espacio de diálogo, si ni siquiera hay un cross-check de los intereses que estamos persiguiendo, si ni siquiera se entiende cuál es el motivo detrás de esta política pública y por qué el Wi-Fi no es la respuesta para la brecha digital, sino que, bueno, ahora les pones Wi-Fi, pero adivina que no tienen computadoras, ¿no? Entonces, sí, claro, eso es un tema súper sonado, pero no saben usarlas, ¿no? No tienen energía eléctrica. O no hay energía eléctrica, exacto. Entonces es como, si ni siquiera existen esos espacios, creo que a veces sí nos autosaboteamos un poco desde la mexicanidad para decirle, no, es que eso aquí no funciona. Y es como, pues primero que esté, y que después decir que no funcione desde que ya existe el espacio. Pero para mí, esos puentes, lo que te decía hace rato, esos puentes ni siquiera están trazados. Entonces, creo que antes de asumir que quizás aquí eso no se pueda, tenemos que empujar para que eso exista y se pueda. Y desde ahí, entonces sí poder ser críticos y decir, mira, esto no está funcionando, ¿por qué no está funcionando? Porque la gente no participa. No, a mí me da risa que es como, es que no hay participación ciudadana, es que no hay espacios de participación ciudadana, ¿no? Quiero pensar, déjame ver si entendí tu concepto. Como que sea más planeado, ¿no? Como que no demos bandazos de decir, hoy voy a mandar a todas las comunidades de indígenas, como tú dices, computadoras. Y entonces ya mandé computadoras y las estoy civilizando. Exactamente. Digo, soy muy tonto, pero quiero ser un ejemplo puro. Como que una oficina de planeación donde analicemos, pues es el proyecto del que hablas, donde analicemos, ok, ¿por qué no poner computadoras en la zona indígena? Voy a hablar, por ejemplo, voy a hablar de no sé, vamos a hablar de Chiapas, ¿no? Entonces, en la zona de la selva, la Candona, vamos a poner ahí computadoras, ¿no? Y en lugar de agarrar y mandar miles de computadoras allá, decir, ok, ¿qué es lo que tenemos en la zona de Chiapas? ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué es lo positivo? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Qué quiere la gente? ¿Para qué los puede ayudar? Y todo esto, y que todo eso se analice y se regule o quiero llamarle, pues sí, que se analice muy bien antes de dar el primer paso. Eso es lo que me estás, ¿entendí bien tu proyecto? Sí. Sí, definitivamente creo que me estoy refiriendo a un espacio en donde se haga ese análisis sistémico. O sea, todo de lo que tú ahora mencionas es justamente el factor social, el factor ambiental, el factor político, que para mí también tendría que entrar dentro de la sostenibilidad, el factor económico, esto de qué manera va a ayudar a esas lógicas de la economía de, por ejemplo, esta región que mencionas, Chiapas, ¿no? Entonces sí, creo que esa podría ser una buena forma de como tener ese primer acercamiento. Y ahora solamente estamos hablando de diseño de políticas públicas, ¿no? O sea, podríamos esto trasladarlo a muchísimas cosas y a las empresas, a la industria, por supuesto. O sea, para mí es como si no tienes un equipo, aunque sean de 2 personas, de innovación, de análisis sistémico, etcétera, no, para mí no nos está faltando ahí. Ahora, hablábamos de generacional, ¿no? Muchas de las preguntas que te hago no es tanto por ir en contra. Creo que hemos platicado muchas veces, digo, no nos conocemos de acá, nos conocemos de antes, hemos tenido unas pláticas padrísimas y me encanta platicar contigo porque definitivamente tienes una forma de ver la vida diferente. Eres una mujer muy joven,
pero a veces te siento como que tú eres la mezcla de la vieja y la nueva escuela generacional. Yeah. ¿Por qué? Porque, digo, no sé si creo que tú ya no eres tanto millennial, sino centennial. Sí, estoy en el limbo justo. Exacto. Estoy un año en... Entonces, por eso me gusta platicar contigo de varios conceptos, porque muchas cosas, de hecho, he aprendido muchas cosas contigo, lo hemos platicado, hemos tenido esas discusiones, pero buenas. Controversia, que es muy padre. Digo, a final de cuentas, a mí me encanta la discusión y nunca lo hago por ir en contra de, sino por aprender. Claro, pues pongo mis puntos sobre la mesa. ¿Qué tanto te topas tú hoy en día con tu entorno sobre ese tipo de creencias que tienes o convicciones de las que ahorita platicamos? ¿Tú sientes que la gente hoy en día medianamente adulta, o sea, jóvenes de tu edad, a lo mejor a 5, máximo 10 años arriba de ti y hacia atrás, que son los que más están, pues empiezan a mover todo este mundo, ¿sientes que hay una convicción de que debemos ir en ese rumbo? ¿O crees que es así como que Iron, que no me interesa? Es complicado porque creo que nunca me he puesto a analizar si realmente hay como que este discurso ha permeado generacionalmente. Porque de hecho, aparte yo como que me compro una responsabilidad pedagógica que ni es mía, pero de ir explicándole a las personas, mira, yo pienso que la sostenibilidad es esto, ¿no? No, claro, no me refiero a eso. Pero llegas a platicar del tema, porque obviamente me imagino que cuando estás platicando con amigos, llegas a fiestas, gente que conoces, la clásica pregunta o común es, ay, ¿qué estudias? O tú dices, hoy estoy viendo acá, ¿y qué haces allá? Entonces te va a salir tu carrera. Sí, no, pero bueno, me paso 40 minutos tratando de explicarlo. Bueno, aquí ya llevas más, no es cierto. La realidad es que no sé, no te puedo decir que hay un discurso ya como potente de mucho criterio a nivel generación que yo pueda identificar y que pueda decir está armado, pero sí pienso que lo estamos construyendo. O sea, sí pienso que lo que me comentabas, 5 años hacia arriba, 5 años hacia abajo, hay muchas cosas del sistema impuesto que ya nos está causando conflicto y que estamos buscando maneras de cambiarlo. Pero también he sentido mucho que somos esta generación fluctuante, de mucho cambio. Entonces, puede que en algunos momentos nos polarizamos, que en algunos momentos estamos más de acuerdo con discursos más progresistas, más tal, que sí van en pro de la sostenibilidad, y que a veces no, estamos más desde lo conservador, desde, bueno, pero pues, ¿qué quieres? ¿Que entonces no uses servilletas o qué, no? O sea, entonces creo que estamos ahí, como en el medio de ambas cosas, pero sí pienso que hay premisas específicas que nos molestan. Y sí creo que la crisis climática, que el asesinato al planeta, nos molesta y que hemos estado, al menos, o sea, por ejemplo, yo lo siento en las personas con las que comparto el máster, que desde sus distintas disciplinas, porque creo que no lo comentamos, pero el máster es multidisciplinar. Entonces, nadie estudió lo mismo que nadie. O sea, yo comparto clase con un economista, con ingenieras, con... Y diferentes nacionalidades. Eso está padre, ¿no? Sí, está muy chido. Y creo que sí nos une un punto de hartazgo de decir, esto tiene que cambiar, no podemos seguir caminando estos mismos senderos porque, pues es que si no, no nos va a quedar mundo, no nos va a quedar de dónde, ¿no? Entonces ahí creo que sí compartimos. Voy a regresar a esa parte para el cierre, pero... Ahorita que mencionaste ¿no? la carrera, perdón, la maestría, tú buscas una beca, logras esa beca, ¿qué tan fácil o tan difícil es? Y, no me refiero tanto a la parte de las calificaciones y todo, bueno, es obviamente que pues sería obvio preguntarlo. Pero ¿qué tan difícil o tan fácil es hacer un trámite para un tipo de esta maestría? ¿Cómo te enteras? ¿De dónde sale? Porque normalmente lo que escuchas, pues está la beca CONACYT, está esta beca de esta universidad. La verdad es que tu beca
digo, no, hoy me enteré de ella, pero cuando platicamos, pues Sí. me enteré más o menos dije, Claro. ¿y de dónde salió esto? Ya. Digo, para los jóvenes que No, nos por están supuesto. viendo. Yo, de hecho, trato de hacer comercial a donde quiera que voy de esto, porque Adelante. me parece una información como súper útil y que creo que debería de estar como al alcance de más personas. Justamente en esta búsqueda de a dónde me largo, porque aquí como que ya no me hallo, me metí a ver que si la beca CONACYT, que está canceladísima, que la SED, que nadie aquí me becaba. Y me enteré de que hay una beca desde o sea, nosotros escuchamos como de los Erasmus, ¿no? Y que los Erasmus se hacen mucho en Europa y pues básicamente es... Para los que no saben qué son los Erasmus. Ok. El Erasmus es básicamente un intercambio entre países de la Unión Europea y son becas para europeos. O sea, yo cuando conocí un Erasmus, me enteré por eso cuando viví en Italia. Regreso aquí y me dice mi primo, que había aplicado antes esta maestría, me dice, hay una beca que se llama Erasmus Mundus, que es para todo el mundo. Y le dije, no puede ser, porque los Erasmus son solo para europeos. Y me dijo, no, esta está abierta para todo el mundo. Entonces me metí a googlear Erasmus Mundus, o sea, hablando todo el mundo, Erasmus Mundus, becas, maestrías, y te sale una página que es toda la base de datos de todos los programas que están fondeados por Erasmus Mundus, que es un budget que tiene anualmente la Comisión Europea, que está destinado a educación y movilidad para todas las personas del mundo. Entonces, los requisitos son, en casi todos los casos de todos los programas, pues tu título, apostillado, nivel de inglés, que bueno, ese es el tema, ¿no? Porque al final tenemos que coincidir, de tantos países tenemos que coincidir en un idioma, entonces se elige el inglés, y bueno, entre otras cosas, ensayo. ¿Tiene límite de edad? No, nosotros vamos desde los 22, que es la más joven, hasta los 43, que es, sí, o sea, es intergeneracional, multidisciplinar, multicultural, está cañón. Y entonces ya tú entras, ahí es una base de datos gigante, las maestrías van de la disciplina que se te ocurra, desde la ingeniería, desde la pedagogía, las artes, hay muchísimas. Y tú entras, lees los requerimientos, ya te vas como muy específico a cada programa y aplicas. Difícil, a ver, yo creo que una parte es suerte y otra parte es que le pongas ganas y le pongas atención. Pero te piden mucho trámite, mucho papeleo, estar esperando, te escogen, toda esa parte. Es a lo que voy. Sí, o sea, tú tienes que, a ver, regla de oro, lee las instrucciones 3 veces. Y si tienes dudas, pregunta, pero primero léelas 3 veces. Entonces, esas aplicaciones para mí son sencillas porque si tú te fijas en todo lo que te están pidiendo, en las deadlines, si tú tienes todo eso en orden y lo subes, para mí ya tienes la mitad del trabajo hecho. Otra parte que es como que ya la más romántica que yo, digamos que aconsejo es pues mucha genuinidad. O sea, creo que cuando tú no tratas de decir lo que crees que la gente quiere escuchar, sino realmente dices lo que tú piensas desde un análisis, desde un pensamiento crítico, vas a despertar una chispa en alguien y muy probablemente esa persona pues te quiere elegir para esta beca o para ese trabajo o para lo que aplique, que estás en el proceso de selección. Pero bueno, tú subes tu aplicación y sí, se tardan como unos 3-4 meses en decirte si te la dan o no. Y pues bueno, lo bueno de esta beca es que es 100% remunerada, o sea, te pagan tus vuelos, tus visas, tu mensualidad, o sea, tú Pero vuelo nada más para ir allá, o sea, por ejemplo, ahorita aquí vienes de vacaciones, ya es tuyo, ¿no? También. O sea, tienes cada año un regreso a casa. Exacto. Ok. Y la pregunta del millón es, muchas becas, después de que la terminas, te gradúas y todo, tienes que pagarla o tienes que hacer algo para remunerar a esta organización. En este caso, ¿cómo funciona? Nada. O sea, de verdad que es impresionante porque mis amigos me hacían burla y me dicen, te vas a ir de mantenida del Estado europeo. Y yo, pues sí. O sea, realmente lo único que te piden es unos estándares académicos específicos, o sea, no puedes reprobar materias. Terminar el programa. Si tú decides renunciar a la beca es cuando pasa esto de que tienes que pagar, digamos, lo que te dieron. Lo que se invirtió. Exacto. Sí, porque al final cuántas invirtieron en un profesionista no logrado, ¿no? Exacto. Y al final, pues nada, eso, graduarte y pues si te quieres quedar, si te quieres regresar a tu país,
esa es tu decisión. Sí pienso que hay como un poco una idea de crear talentos que se queden en la Unión Europea, sobre todo cuando estamos hablando de innovación, de sostenibilidad, de conceptos tan progresistas. Sí pienso que tiene como una doble intención de que ese talento se quede a desarrollar dentro de la Unión Europea, pero no es un requisito al final, o sea. Y bueno, también el tema migratorio, eso sí hay que decirlo, no, o sea, ellos no te ayudan en nada, o sea, el tema migratorio. Tú tienes que sacar tus visas, Sí, tú tienes que hacer, o sea, te lo pagan, pero tú visa, tienes ¿no? que, sí. Bueno, para todos piden visa por el tiempo. Bueno, en los que estás. En todos, por el tiempo. O sea, yo sí puedo entrar como mexicana sin visa, pero por el tiempo. Por el periodo que vas a estar adentro, claro, el permiso, desde luego. Sí, claro. Y bueno, entonces ese sí es un tema que ya es un poco frustrante, pero ahí toca. Oye, yo te quiero preguntar, ¿tú qué crees que quieren los jóvenes que las industrias aprendamos de ustedes? Ha habido mucho conflicto generacional. Ajá. A mí me molesta mucho cuando la gente dice que los millennials, la generación de cristal, ya no quiere trabajar. Todo eso, la verdad, el nombre pues puede ser el que tú quieras. Todos hemos tenido un nombre de generación, nuestros padres, los baby boomers, nosotros, la generación, la generación X, chalala, punto. Yo siempre he dicho que no es que los millennials o los centennials o la generación cristal no quiera trabajar. Simplemente que depende mucho de la empresa qué tan atractivo lo haga para ellos y que el liderazgo de las empresas tiene que ir cambiando. Tú no puedes tener a tu empresa pensando que vas a atraer el talento y la vas a liderar de la misma forma que hace 20 años cuando nosotros estábamos entrando a las empresas, porque obviamente el entorno es diferente, las necesidades son diferentes y hoy en día hay pues muchas otras formas de triunfar y no necesariamente en una empresa. ¿Por qué te lo pregunto a ti? Porque yo veo que tú no estás en la situación extrema del que dice quiero ser influencer y de ser influencer o emprendedor me voy a hacer millonario de la noche a la mañana, pero tampoco estás del lado de que bueno, me voy a poner a trabajar en una empresa, me voy a casar con ella toda la vida y voy a vivir de ahí, sino que estás en el punto medio, es una persona muy ubicada en ese sentido, muy madura, y por eso te lo pregunto. ¿Qué crees que, o sea, ustedes los jóvenes, qué esperan de la industria en el plano, obviamente, laboral? Claro, sí. Bueno, no sé si puedo responder así a voz generacional, pero desde lo que yo estoy esperando de un espacio de trabajo, creo que lo tengo muy claro. Primero, pues los derechos laborales básicos, ¿no? O sea, como que para mí ya no está en juego el que yo vengo a trabajar 8 horas y tengo que poderme ir en 8 horas porque tengo que vivir una vida más allá del trabajo. O sea, creo que yo sí ya no estoy dispuesta a esclavizarme por un interés empresarial. Eso no implica que el trabajo que haga en 8 horas no sea valioso y no sea productivo. Completamente de acuerdo, yo ahí te apoyo. Exacto. Creo que hay una tendencia de buscar esta libertad desde home office y como cambiar de entornos, porque sí, o sea, generalmente sí creo que ese cambio de entornos, pues al final te ayuda a estar como constantemente estimulando nuevas formas de pensamiento. Pero también creo que lo que estamos buscando es que haya una comunidad en el trabajo, o sea, que tú puedas acercarte a las personas con las que trabajas, e incluso ser amigos, porque pues al final te pasas 8 horas de tu día ahí, entonces sí estás buscando que sea un espacio seguro. Y pues sí creo que ya sí, o sea, si lo lleva a espacios todavía más progresistas, pues yo sí esperaría una equidad de género, lenguajes inclusivos, que de cajón ese tipo de acuerdos ya estén en la cultura empresarial. Porque si no, creo que para mí sería demasiado incómodo tener que luchar con otros ideales, ¿no? Sobre todo porque es de todos los días y requeriría de mucha de mi energía. Entonces, pues pienso que esto es un poco de lo que se busca. Oye, te acabas de meter en un tema que no quise que fuera el primer programa para tratar contigo, porque la verdad es que discutir ese tema, lo hemos discutido de equidad de género, de lenguajes inclusivos, de comunidades,
LGTB o diferentes tipos de comunidades. Es un tema súper extenso que hemos discutido, que ha sido unas pláticas padrísimas. Sí. Me gustó el feminismo y todo esto. Me gustó que cuando hablamos, la primera vez que tuvimos una discusión, que estábamos todos ahí, yo te dije, oye, pues he aprendido algunas cosas y muy padre. Ahora que nos volvemos a ver, me dice, oye, es que yo ya no tengo el concepto que de esa vez yo te expresé, que había del feminismo, ha cambiado por eso. Y qué padre, ¿no? Esa es la flexibilidad. ¿Y por qué es tan padre? Dije, bueno, lo voy a dejar para... Tenemos que hablar. Vamos a hacer un programa de eso muy padre, no desde el punto de vista político de quién tiene la razón, sino de expresión, porque es muy padre. Qué bueno que lo ves así. La verdad es que yo te lo pregunto en una parte para el programa y en parte a título personal, por lo mismo que dirijo una empresa, porque es lo que buscamos, ¿no? O sea, cómo atraer a las nuevas generaciones. Y creo que lo primero que tiene que suceder es un ambiente de respeto, pero no de respeto como era antes, ¿no? De jerarquías. De jerarquías, y sabes qué? Que antes había mucho la situación de el respeto. No quiero abrir la discusión, lo voy a tomar desde un punto de vista estereotipo, ¿no? Que así era, ¿no? Que esté de acuerdo. El respeto de que voy a disfrutar, a respetarla porque es una mujer y no le puedo faltar al respeto. Y eso como que es un respeto normativo y que mucha gente dice, lo hago, y afuera pues andas pasándote de lanza. Si no lo entiendo como que el respeto en el que tú te sientas que porque con la gente que estoy ahí me respeta, no porque es una regla de la empresa, sino porque su modus vivendum sea de respetar mi ideología, aunque no esté en pro. Y eso creo que es algo que nos ayuda mucho para pues lograr hacer crecer la industria, ¿no? Hemos llegado a la parte final del programa. La verdad es que tengo miles de preguntas. Esa vez yo me acuerdo que nada más les voy a comentar. El día que estaba platicando con Andrea, estábamos diferentes familias, estábamos algunos amigos, y creo que la plática empezó casi al final de la cena, como a las 9, ¿no? Ya venía la parte de que, bueno, pues ya un poquito sí. Y resultó que se engancharon todos en la discusión y eran las 2 de la mañana y creo que apenas todo el mundo nos íbamos. Entonces, para ver que vean lo interesante que es esta plática. Oye, Andrea, yo te quiero comentar. Normalmente hay una parte que hablo que pregunto al final del programa. Mucho va en función de la gente que ya lleva mucho tiempo de experiencia y tú que has sido parte de la gente que he entrevistado. Te la quiero hacer y a lo mejor la moldeo un poquito por tu pronta edad y no en un mal plan, sino ¿qué huella? Normalmente yo pregunto cómo te gustaría ser recordada. Te la pondría a ti desde el punto de vista todavía más joven, porque ¿cómo te gustaría ser recordada? A lo mejor habríamos una experiencia laboral, una experiencia, lo que tú quieras, un poco más larga. No quiere decir que no la tengas, pero creo que la pregunta correcta para una persona como tú es ¿qué huella te gustaría dejar en la vida o hacia qué huella te estás enfocando? Ya. Sí, siento que es una pregunta súper compleja de responder, sobre todo porque pues ni siquiera puedo acabar de decirte ya quién soy y hacia dónde estoy yendo, pero definitivamente creo que cada vez confirmo que somos las redes de personas que nos rodean. O sea, siento que para levantar cualquier iniciativa, cualquier cosa que se te venga a la mente, eres la red de personas que te sostiene. Entonces creo que tanto voy para allá como ya lo estoy construyendo. Quiero una red de personas que yo pueda ser, que esas personas puedan ser y que sintamos que nos vamos sosteniendo y que vamos resistiendo a las cosas del mundo que pues son una problemática para nosotras. Y pues
o sea, si soy recordada, pues espero ser recordada desde ahí, ¿no? Desde que fui una persona empática, que escuchó y que no deslegitimizó de una, ¿no? O sea, que se tomó el tiempo de pensar y de tener como siempre esa autocrítica y esa reflexión. Y pues este diálogo, ¿no? Que en parte claro que es por lo que te agradezco que haya este foro, que es porque tenemos que seguir teniendo más diálogos intergeneracionales, lo que comentabas, o sea, la plática llegó a un punto en el que fue intergeneracional y fue muy profunda, entonces creo que son estos espacios los que nos mueven alternativas, pues sí, mucho más sostenibles. ¿Qué sigue para Andrea? Me voy a regresar a Polonia, voy a acabar mi maestría y la verdad es que no planeo a tan a largo plazo porque pues la vida me ha cambiado los senderos como no te imaginas, entonces me gusta así, planear a corto plazo, saber lo que quiero en el camino en el que voy y estoy abierta a las posibilidades, pero pues después del máster ya veremos. Te puedo contar en otro programa en un año. Claro, si no hacemos una conexión, ¿no? Hacemos una Webex o una Zoom o muy un bien, Teams, ¿no? Me late. Ya nos dices de lo que estás viendo por allá. Andrea, muchísimas gracias. En verdad te agradezco mucho. Queríamos pues tener varias perspectivas dentro del programa. Tratamos de ir viendo diferentes generaciones, diferentes puntos de vista. Me gustó mucho el programa, me gusta porque por la edad que tienes, eres una mujer que tiene muchísimo empuje, así llena de energía. Y aparte, desde el punto de vista también como mujer, quería platicar también digo, está planeado que tengamos más mujeres y que tengamos aquí en el programa, pero yo tenía muchas ganas de hacerlo de esta forma. Platicando con el equipo de producción, pues también estaban súper felices. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por esta oportunidad de conocer y de aprender. Amigos, muchísimas gracias. A nombre de mi compañero de podcast, Carlos Cajigas, y todo el equipo de producción que está haciendo que este programa sea posible. Les damos las gracias, no sin antes decirles que no dejen de suscribirse y seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Estamos en Spotify, siempre lo he platicado y lo hemos dicho, en la Universidad del Tráfico. Ahí pónganlo en Spotify, nos pueden escuchar. Estamos en LinkedIn, YouTube. También estamos en Facebook, @charla entre líderes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.